Buenas, soy el doctor Vitko. Bueno, la idea de hoy es que me habían solicitado hablar sobre vías de alimentación, una idea general para después charlar un poquito más específicamente sobre el soporte nutricional en vías neurológicas. Bueno, vamos a ver acá en pantalla. Voy a compartir la charla con ustedes. Y bueno, yo soy el doctor Gerardo Vitko, soy cirujano del Hospital de Gastroenterología Bonolino Daondo y médico de planta, y me dedico exclusivamente a lo que son cirugía mínimamente invasiva. Cuando uno habla de vías de abordaje para el soporte nutricional, tenemos toda esta gama, ¿sí? De las cuales tanto la faringostomía como la esofagostomía son muy raras y de excepción, y uno se va a dedicar en el algoritmo a hablar exclusivamente de sondas nasoenterales, nasogástricas o nasoyeyunales, nasoduodenales, que también se llaman, gastrostomía, y después tenemos la gastroyeyuno y la yeyunostomía, que no son área de esta charla. Cuando hablamos de sondas, bueno, uno ya reconoce el típico sondas K108. En este diagrama vemos lo que es una sonda nasoyeyunal transpilórica, y siempre me detengo 2 minutos a hablar de este tema, muy conocido por todos, pero que siempre tiene algunos hitos para tener en cuenta, o tips, ¿no? Siempre cuando uno coloca una sonda, bueno, por ahí no toma mucho en cuenta qué tipo de material utiliza para las mismas, y la silicona es un material suave, bastante aceptado por los pacientes, pero que tiene muchas complicaciones a corto plazo. El poliuretano es mucho más duradero, pero bueno, un poquito más molesto para los pacientes. En la colocación de la sonda siempre hay que realizar una radiografía. Por ejemplo, acá se ve una radiografía que no está bien hecha, que hay una falencia, está marcada al revés, y a uno cree que está por debajo del diafragma, pero cuando uno coloca correctamente la radiografía, esta sonda entra por el bronquio fuente derecho, y uno está tratando de ayudar a un paciente y terminamos en inconvenientes, como puede suceder aquí, que la sonda, fíjense, entra en el estómago y vuelve sobre el esófago, o acá que hubo un inconveniente y esto es otra sonda que tenía el paciente en otra localización y confundía, y la sonda estaba bien colocada. También tenemos este tipo de inconvenientes, que se enrollan las sondas y a veces pasa inadvertida porque hacemos una placa localizada en estómago, ¿sí? Para retirarla tampoco es muy simple, como verán. Uno dice cómo se anudan, y bueno, se pueden anudar. Después esto, pasar sondas nasoduodenales en zonas estenóticas, que es factible. Ese paciente tenía una úlcera a nivel péptica. Acá tenemos pacientes que tienen algún tipo de lesiones que nosotros le queremos colocar una sonda. Inadvertidamente, al colocar la sonda, hacemos una perforación y una comunicación con la cavidad. Y esta creo que la saqué de internet, y estudiando casos, y fíjense el ingreso de la sonda que queda en el canal medular. O sea que no son procedimientos exentos, siempre uno trata de hacer procedimientos exentos de complicaciones, y a veces hay complicaciones mayúsculas. Por eso cuando se hablan de complicaciones, no solamente hay que tener en cuenta estas, ¿no? Que son las salidas o cuando los pacientes se arrancan las ondas, sino todas las que vimos anteriormente, y sobre todo cuando está mal insertada la sonda. Y después tener en cuenta que se le va a pasar por la sonda, porque a veces produce diarrea y otro tipo de complicaciones. Abocándonos específicamente a lo que me solicitaron de la charla, uno dice, ¿cuándo hacer una gastrostomía? Bueno, uno la puede hacer de primer paso, ¿sí? O a veces después de una sonda nasogástrica, pero no esperar un plazo largo. Fíjense, aquí en las normas ESPEN toman un lapso de 2 a 3 semanas, que en nuestro país pasan a ser 2 o 3 meses, o como el otro día charlaba en una obra social que están haciendo un algoritmo, tal vez llega a los 4 meses, pero bueno, en el interín de la alimentación uno tiene que buscar comenzar con un dispositivo, y el dispositivo ideal es la sonda, y después pasaremos a la gastrostomía. La gastrostomía es un procedimiento relativamente joven, ¿no? Cuando uno habla de la gastrostomía endoscópica, que un poco lo que vamos a discernir, la endoscópica y la radiológica, 1980 y 1981.
Si uno habla de la quirúrgica, es del 1800, ¿no? El gold estándar para los procedimientos mínimamente invasivos es hacer una gastrostomía endoscópica. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas, que es control por imágenes, tanto radiológico y también en manos avesadas o con experiencia, se puede hacer con guía ecográfica y tomográfica. Siempre en el lugar para la quirúrgica, cuando las otras no están disponibles o no se puede porque hay pacientes que no se puede por distintas indicaciones que después vamos a ver. Cuando hablamos de gastrostomía, ¿en quién hacer una gastrostomía? Bueno, todas estas son las indicaciones, tanto la neurológica, la neuroquirúrgica, tumores, y hay que tener en cuenta traumatismos, negativismo a la ingesta, estenosis esofágica, que nos llevan a seleccionar, por ejemplo, el tipo radiológico, después vamos a ver, y otros trastornos esofágicos como la motilidad. Muchas veces el insuficiente aporte vía oral nos lleva a hacer una gastrostomía, como pasa, ¿no?, justamente en pacientes con ELA, ¿no? ¿Cuándo no hacer una gastrostomía? Bueno, cuando hay inherentemente una patología gástrica o una obstrucción distal. Después están las relativas, que pueden ser pacientes con ascitis, que habría que ver la causa, ver si drenando la ascitis se puede hacer la gastrostomía. Hay que tener un poco en cuenta la anatomía, que después lo vamos a ver, por interposición del hígado o del colon, y los anticoagulados. En el algoritmo que yo propongo un poco y que, bueno, que algunos grupos siguen, es la gastrostomía por soporte nutricional. Si el esófago está permeable, hacer una gastrostomía endoscópica. Si no está permeable, bueno, ahí están las otras posibilidades, o sea, la radiológica o radioscópica, que se llama, con control radiológico, y después por imágenes, como les dije antes, ecotomografía o en algún procedimiento laparoscópico a veces se hace una gastrostomía. También existe la posibilidad de hacer una gastrostomía descompresiva en casos seleccionados paliativos. Sépanlo porque no solamente es nutricional. Acá hay varios trabajos que para la endoscopía uno dice, bueno, le hacemos una gastrostomía a pacientes añosos, sí, y hay trabajos que lo demuestran, y sobre todo voy a ir al último, que fíjense, 930 pacientes genontes japoneses, en donde más de la mitad de estos sobreviven más de 2 años con la gastrostomía colocada, con lo cual es una indicación, porque uno siempre dice en un paciente añoso, y sí, yo tengo pacientes de 100 años, no, obviamente que no es la habitualidad, pero bueno, sabemos que a veces algún paciente de este tipo lo requiere. Y algunos están lúcidos y hasta deciden ellos mismos. ¿Qué es lo primordial en la gastrostomía? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de una gastrostomía? Que muchas veces todos se preguntan, bueno, ¿cuál es la edad del paciente? Esto que charlamos previamente. ¿Cuánto va a ser el tiempo que se lo va a alimentar? Si ya una vez que entra en gastrostomía queda con gastrostomía. ¿Qué alimento le vamos a pasar? Esto tiene que estar armado previamente. ¿De qué manera se lo va a pasar? Si es por gravedad, por bomba, ¿quién lo va a ayudar al paciente? ¿Qué tipos de vías? ¿Qué bomba? O sea, que esté todo organizado, porque muchas veces se hacen gastrostomías y no está armado el contexto, que se llama tanto el domicilio o el lugar de internación donde están los pacientes. Y siempre teniendo en cuenta qué calibre, de qué catéter de gastrostomía se va a colocar y cómo va a ser la vía de infusión. Cuando pensamos en el frenchaje, bueno, uno con una frenchaje mayor de 14 en general, se pueden infundir preparados artesanales. Esto es lo que yo les decía, el PEG es la alternativa de la elección, es la que tiene mejor tolerancia para el paciente y baja mortalidad, y son procedimientos que si se hacen en forma organizada y programada, pueden hasta ser ambulatorios. Acá está un poco en qué consiste el procedimiento. Se coloca, se hace por endoscopía, es una veda, como se ve acá, se toma en cuenta este parámetro anatómico, donde está el colon, el hígado, se hace con una sedación consciente, por eso muchas veces los pacientes con patología respiratoria, bueno, se puede hacer en posición hasta semisentada, se puede hacer exclusivamente con analgesia, no requieren de una sedación profunda, ni tampoco medicación anestésica como para una relajación neuromuscular, que muchas veces los pacientes no toleran. Y el paso importante del procedimiento es este que está en el medio, la transiluminación. Después se hace la punción y se hace la técnica de pull, que es por arrastre. Acá vemos en imagen la transiluminación, así se hace la punción abdominal, y acá se ve cómo se hace la técnica de arrastre desde adentro del estómago, ¿sí?
Ahí se está progresando la sonda, se hace el arrastre desde el operador abdominal y así queda el botón interno, como le dicen muchas veces, no deja de ser una sonda gástrica para tener una nomenclatura. Acá se ve la sonda gástrica, acá se ve la fijación externa y así es como debe quedar. Esto no hay que hacerlo muy presionado, como se ve aquí en el croquis, si no puede haber inconvenientes. Por ejemplo, si se presiona mucho el soporte externo, genera necrosis, y si se pone ese botón que ya lo mostré internamente mal colocado, puede haber filtraciones y complicaciones. Así es como se ven los controles, la gastrostomía, acá se ve con contraste, acá se ve en una tomografía, cómo queda el soporte interno colocado, y en general hay distintos trabajos, y lo que me interesa es ver un trabajo así aleatorio que tomé. En general la gastrostomía endoscópica es una patología, es para patología neurológica, fíjense, 85%. ¿De qué viene eso? Bueno, en general son pacientes que tienen el esófago permeable, ¿no es cierto? Interesante esto, fíjense el tiempo del soporte nutricional, 2.913 días máximo, o sea que un promedio de más de un año y mejora la calidad de vida tanto para el manejo de los cuidadores y obviamente para los pacientes. Siempre hay que tener en cuenta los pacientes, que sobre todo en los neurológicos que no tienen una condición de reconocer lo que les pasa, hay que tener el cuidado de que se arranque la sonda. Y después otras complicaciones, tanto infecciosas por el tipo de alimentos, yo les decía, después hay que tener en cuenta algunas complicaciones banales que después vamos a ver. ¿Qué nos pasa a nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital? Tenemos esófagos que no están permeables, como vemos aquí, con distintas patologías esofágicas. ¿Y qué hacemos en estos casos? Bueno, colocamos una sonda, acá lo voy a mostrar muy rápido, se coloca una sonda que progresa a través de la nariz. Esta sondita, fíjense, mientras se ve el video, se coloca hasta el estómago. ¿Para qué nos sirve esta sonda una vez colocada en el estómago? Para insuflarlo, generar esto una forma fácil para que se pueda, al insuflar, hacer lo que se llama aquí la gastropexia, que es la sujeción del estómago a la pared. Así queda sujeto y se coloca este tipo de tubos que justamente tienen 14 French, que es o sea, el diámetro para que permite la alimentación artesanal. Se puede hacer por gravedad, es complejo, y si no, bueno, se utiliza bomba. Así es como queda colocado, y lo que hay que tener en cuenta es esto, lo que vimos antes, ¿no? La cercanía del colon cuando hacemos este tipo de procedimientos. Y fíjense, como charlamos antes, este es un trabajo español, y acá lo que se ve es esto, la indicación de este tipo de gastrostomía, sobre todo es para pacientes con cáncer, o sea, que tienen algún tipo de obstrucción esofágica o faringoesofágica. Y lo mismo, el tiempo, más o menos 300 días para una gastrostomía, y lo que tiene en cuenta es que siempre con gastropexia, porque hay trabajos que decían que si había que hacer o no la fijación gástrica, y ahí empezamos con las diferencias. La gastropexia genera dolor respecto a la gastrostomía endoscópica, da un cierto disconfort. En la gastrostomía endoscópica podemos colocar sondas de mayor calibre que lo que hacemos en una gastrostomía radiológica, y ahí empiezan las diferencias, ¿sí? Aquí es como se ve, por ejemplo, una gastrostomía percutánea, así es como era la gastrostomía quirúrgica, y por eso tanto dolor, tantas cicatrices, tantos puntos e hilos, y esto genera dolor. Y fíjense, una incisión, una sonda lateral, y bueno, son dos incisiones y genera más dolor. Sigo con las controversias que empecé hace 2 diapositivas. Bueno, hay una revisión Cochrane, ¿qué es mejor? ¿La endoscópica o la radiológica? Hay mucha discusión entre nosotros los cirujanos y los endoscopistas, es en qué es mejor. Yo considero que si el esófago está permeable, mejor la gastrostomía endoscópica. En general, fíjense, acá dice que son eficaces para apoyo enteral a largo plazo, cualquiera de los dos, y no es suficiente recomendar una técnica sobre la otra. La elección de la técnica se debe basar en indicaciones y contraindicaciones, que es lo que charlamos, la experiencia del profesional que la realiza y los establecimientos en donde están estos vigentes. Se requieren estudios con mayor escala de pacientes para decir qué es mejor y qué es peor como técnica, pero ustedes ven que depende mucho de la experiencia del grupo que los trata. ¿Qué complicaciones? Bueno, el hemoperitoneo, que la sonda se salga y que se siga pasando alimento. Un problema grave que genera la peritonitis,
el sangrado, como les decía, el hemoperitoneo, tener una sepsis a punto de partida de esto, una disfunción respiratoria profunda que se da sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes cuando reciben alimentos, muchos de estos pacientes neurológicos requieren que estén en 45, 90 grados, nadie come acostado, y bueno, si eso llega a suceder, y muchas veces en pacientes que no se los pone en la posición adecuada, se puede generar, como dice acá abajo este trabajo, un reflujo masivo y puede llevar a la muerte del paciente si se le pasa el alimento. La dermatitis, bueno, de tratamiento local, lo mismo que los granulomas, ¿eh? Y después tener en cuenta esto. No solamente la salida de la sonda por lo que es el arrancamiento, sino esto, que la sonda progrese y se vaya al duodeno. Bueno, esto tiene que ver con la motilidad gastrointestinal o con la implantación baja de la gastrostomía. Bueno, esto se resuelve llevando al paciente al botón, que después vamos a ver esto. Fíjense acá en esta imagen se ve. Acá debería estar el catéter, no está la flechita, y fíjense cómo el catéter progresó y está instalado en el duodeno. ¿Se imaginan al paciente alimentarlo al duodeno a grandes volúmenes? El dolor que tuvo y hubo que recolocarle. Lo que charlábamos del reflujo que existe y el granuloma, como se ve en esta imagen acá abajo. Lo que no me gustaría es que nos pase esto, que en el manejo lo maneje alguien que no sabe, y acá, fíjense, a los 3 días de colocada, alguien ya había lesionado la sonda y esto no hay forma de resolverlo. Hay que tener en cuenta mucho el manejo e indicarle a la gente cómo se hace el manejo. Acá tenemos otras imágenes de lesiones, fíjense, lesiones locales, esto que tenía toda tapada la sonda, ya estaba afuera, ya se la habían retirado, y después acá se ve recambios por sonda Foley y la protección de la piel para mejorarlo. Estas son sondas como quedan progresadas. Como veíamos antes, cuando las sondas se van progresando hacia el intestino, quedan así, o sea, ya lo que es el soporte está totalmente ingresado. Por eso las sondas, muchos me dicen la gastrostomía, queda una sonda larga, sí, una sonda de aproximadamente 20 centímetros afuera. No hay que introducirla porque en general cuando uno empieza a progresar la sonda gástrica, tiende a progresar hacia el intestino y eso genera complicaciones. Acá vemos 2 complicaciones que nos pasaron en el hospital. Acá tenemos una sonda, fíjense, la sonda no puede estar 0 centímetros colocada adentro del estómago. Este paciente lo ayudaron a levantarse porque no podía levantarse solo y al levantarlo hay interacción a la sonda. Así todo, como no se había salido, le pasaron el alimento y así terminó. De la laparoscopía y la aspiración de todo esto es el alimento, esto blanco que está en el abdomen, esto es una peritonitis, ¿sí? Que por suerte, como se trató en tiempo y forma, se pudo resolver. Acá tenemos otro caso de una gastrostomía endoscópica que, fíjense, empezó con diarrea crónica, le hicimos la veda, había una forma umbilicada, el tubo de gastrostomía, lo que sería el botón interno del tubo endoscópico, nos apareció en el colon. Esto es un cuadro muy raro, que es una fístula gastrocólica, que se hizo a 8 meses de colocado. Por eso siempre es importante en estos pacientes el control y el seguimiento, y cualquier cambio que tengan hay que sopesarlo. Así todo, cuando veamos en esto, la efectividad de estos procedimientos están por arriba del 98%. Nosotros tenemos esta experiencia más en el hospital exclusivamente, después hay otra experiencia en ámbito privado. La guía radiológica tiene un 83% en nuestro hospital y un 12% endoscópico. Así todos ustedes verán que yo le doy prioridad para los pacientes neurológicos, sobre todo, este tipo de procedimiento. Siempre que los pacientes tienen que salir con esto, que es los cuidados, ¿sí? Los cuidados de los toma, esto de arrancarse, hay que poner faja, hay que curarlos, hay que tener en cuenta cómo acá lo puse, elevar la cabecera cuando se le pasa alimento, cómo medirlo, etcétera, etcétera. Estas recomendaciones hay que darlas, porque si no los pacientes salen y después nadie sabe cómo manejarlos. Después de la gastrostomía se pueden hacer recambios por otras sondas gástricas o eventualmente se puede colocar lo que es el botón gástrico. Me voy a extender un poquito charlando un poco del botón, pero es interesante, es una práctica que se puede hacer en forma domiciliaria. El botón gástrico, por ejemplo, en esos pacientes que tenían reflujo, progresión de sonda, es muy importante. Requiere gastrostomía previa, a veces se puede, y después vamos a ver lo del one step button, se puede ampliar el diámetro de la ostomía y da mayor seguridad, por esto que no se arranca ni que se progresa la sonda, y un confort estético
y en el manejo nutricional. Estos son los tipos de dispositivos, estos son los que se llaman sin balón y con balón, los vamos a ver acá abajo. Estos son unos que en el mercado se conocen con un nombre específico, de fantasía, que lo van a ver en Disney, y son con balón y sin balón. Yo, ¿qué les recomiendo? Y si lo quieren por más tiempo, es este, y si quieren que no les cause dolor el recambio, este también. El tema es que la durabilidad de este es mucho menor que la de arriba. Pero también no están exentos de complicaciones. Que se movilicen, fíjense, se van empotrando en la pared del estómago. Estas lesiones se pueden generar si tienen mal manejo, no hay que dejarlos eternamente. Este es un botón colocado más de 2 años. Todo material tiene su inconveniente al año, hay que revisarlo, hay que ver si no requieren recambios. Acá se ven, estos síndromes se llaman Barrett Bumper, que es la incrustación del botón. Acá se ve como el botón se ve en las radiografías. Bueno, es un paciente que tuvo una gastrostomía, le pusieron un botón, después le hicieron una yeyunostomía porque esto no funcionaba, le pusieron un botón en el yeyuno, y bueno, este tipo de cosas extrañas se ven y realmente por eso es bueno este tipo de charlas, como para que si tenemos una gastrostomía hay que optimizarla y no hacer una yeyuno y después pasar al botón. Imagínense, tenía acá una obstrucción intestinal y acá esto que terminó en este tipo de lesiones, ¿sí? Terminan en necrosis de piel y esto hay que resolverlo rápidamente. A todo esto, fíjense que además le habían hecho una incisión para la yeyuno, ¿no? Terrible para alimentar a un paciente todo lo que hicieron cuando, con un solo camino, como vimos antes en el algoritmo, esto estaría resuelto. Y así es como queda cuando se retira el botón gástrico. Otro tipo de lesiones o botones cuando se rompen hay que cambiarlo, no hay que poner hilo, tampoco hay que sujetarlos con puntos porque esto lastima la silicona, este tipo de enrojecimiento, y hay que tener en cuenta. Fíjense, nosotros tenemos esta cantidad de botones y en general es en pacientes neurológicos. También hay varias cantidades de segundo procedimiento. Perdón. Acá vemos cómo es en un croquis el One Step Button, que es la colocación del botón en primera instancia. Y acá están experiencias de este botón. Fíjense, tiene muy buena casuística. El tema es, por ejemplo, este One Step Button, que yo vi en un congreso internacional en Panamá. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? El One Step Button es un botón que no está disponible en Argentina, salvo que lo tiene una sola empresa y es muy oneroso. Acá hay otro estudio, pero ¿qué tiene a favor? ¿Qué es esto? Que tiene un 98% de efectividad, que disminuye el número de procedimientos y de complicaciones. Acá otro esquema de cómo se puede colocar, que es muy similar al anterior. ¿Qué pasa en sí en los pacientes con ELA? Que yo dije que me iba a dedicar a esto, y en la última parte de la charla acá vemos. ¿Qué nos pasa a nosotros en general? Cuando ustedes ven los pacientes, dicen, bueno, cuando empieza el tema de la disfagia o la disglusia, cuando el paciente empieza con problemas de tragar, bueno, uno piensa en la gastrostomía. ¿En qué momento hay que hacerla? Bueno, hay que ir haciendo consultas, hay que ver sobre todo esto, cómo está la ingesta oral, cómo está bajar de peso. Yo siempre digo, esto es algo multidisciplinario. Tiene que ver el nutricionista, tiene que ver el fonoaudiólogo, tiene que ver el neurólogo, tiene que verlo en nosotros que hacemos los procedimientos y seguirlo en conjunto, a ver cuál es el mejor momento para instaurarlo. Bueno, uno dice, bueno, pensamos en el PEG, no hay que esperar al peor panorama, ¿sí? O sea, tener este BEP. Uno trata de hacerlo previamente, pero bueno, yo reconozco que está el tema familiar, de ver cómo, cuándo y cómo lo podemos llevar adelante. Si hay ingesta vía oral, bueno, cuánto tiempo y si le sirve al paciente. Y si no, hacemos una gastrostomía. Acá nosotros con riesgo moderado, yo hago esta evaluación y nosotros tenemos mucha expertise en esto. Por eso creo que cuando vamos, y hoy por hoy, yo hice este tipo de cambios, y cuando tenemos pacientes con alto riesgo debemos evaluar y consensuar con los pacientes, es decir, bueno, consensuemos si hacemos o no con la familia y ver, y ya ir a eso que yo puse lo primordial, ¿no? Ver, bueno, le hacemos, apurémonos, lo necesita, hay que darle prioridad a este tipo de pacientes porque después sabemos que terminan muy deteriorados y el riesgo pasa a ser alto. Nosotros tenemos bastante buena experiencia, bueno, los que me conocen lo saben, en hacer la gastrostomía endoscópica, y bueno, si tiene ingesta vía oral,
se seguirá manejando, yo nunca le suspendo la vía oral, lo dejo aunque sea con muy pocas cantidades, y si ya no puede más, se pasa todo el volumen por gastrostomía. Acá hay trabajos que avalan, fíjense aquí, el procedimiento endoscópico, que es lo que yo propugno un poco, y bueno, aquellas jornadas de ELA históricas en las que yo estuve presente, yo un poquito estaba en favor de la gastrostomía endoscópica, y bueno, después ustedes han visto que esto ha sido progresivamente la forma de elección. Acá está un trabajo que hicimos con el doctor Rodríguez y con el hospital Ramos Mejía, en donde juntamos 14 pacientes, una experiencia preliminar, que ya estaríamos en hora de hacer algo más avanzado. Lamentablemente esta experiencia quería tener un correlato a 10 años, ¿sí? Pero bueno, con el tema de la pandemia nosotros tuvimos muchísimos inconvenientes para seguir adelante con los procedimientos. Bueno, varios lo saben, tuvimos quirófano cerrado, después tuvimos falta de anestesista, y hoy por hoy tenemos una disponibilidad muy baja para hacer gastrostomías endoscópicas. Acá al costado está un poco el detalle de los pacientes. Fíjense, tuvimos con CBF menor del 50, tuvimos 3 pacientes. Hoy por hoy esta cantidad de pacientes en general está duplicada en todos los casos, y bueno, estamos tratando de reinstaurar en otra modalidad dentro del hospital, directamente hacer los procedimientos en endoscopía. Esto para que lo sepan, que si el estómago no está con posibilidad de hacer un procedimiento, o que ya empieza con reflujo, se puede cambiar esta gastrostomía a gastrosayuno. Es algo muy raro, yo solamente quiero que lo vean, que se puede llevar a cabo. Si a ustedes, un paciente, les empieza con reflujo, tiene una gastrostomía, es un procedimiento complejo, pero no imposible de hacer. También requiere una sedación y la ayuda del endoscopista para colocar este tipo de sondas. Bueno, yo voy a seguir adelante, les agradezco muchísimo, siempre como está acá Rodín, piensen en el tipo de procedimiento y cómo llevarlo a cabo, y les pido disculpas porque bueno, estaba de vacaciones y acá les uno una foto de mi demora en la entrega de esto, y bueno, en cualquier momento nos encontramos a tomar un café, les dejo mi mail por cualquier duda, y les agradezco muchísimo este espacio. Hasta luego y buenas a todos.